La empresa petrolera PDVSA y el gobierno de Venezuela en alto riesgo. ConocoPhillips pone a Petróleos Venezuela, PDVSA, en una situación crítica. La victoria de la tercera mayor petrolera estadounidense por la demanda interpuesta ante la Cámara Internacional de Comercio obliga a la firma estatal venezolana a pagarle $2.040 millones por los daños producidos tras la nacionalización unilateral. Una de sus consecuencias inmediatas del fallo reviste una enorme gravedad para el gobierno de Nicolás Maduro. La sentencia abre las compuertas para la confiscación de crudo y el embargo de activos internacionales pertenecientes a esta nación, colocando, como mínimo, retardos en la comercialización de su petróleo. Así lo reseña elpaís.com. La bajada en los bombeos venezolanos de crudo, en su nivel más bajo en 70 años, como consecuencia de la corrupción, y las enormes deudas que acumula PDVSA, que han triturado su otrora posición de solvencia, se suman a este revés judicial y sitúan al régimen venezolano, dependiente como nunca de sus ingresos petroleros, frente a un potencial problema de flujo de dinero en el corto y el mediano plazo. De momento, el triunfo de la ConocoPhillips en el arbitraje ha servido para que PDVSA no pueda operar con normalidad en el abastecimiento de sus buques en los terminales de la estatal venezolana en las islas de Bonaire y San Eustaquio, limítrofes con Venezuela, pertenecientes a la corona holandesa. Tampoco podrá hacerlo en la estratégica refinería Isla, en Curazao, a través de la cual PDVSA atiende despachos enviados a naciones como China y la India. En Caracas temen que lo mismo pueda ocurrir con las propiedades de PDVSA en Aruba, a través de su filial Seabow. PDVSA ha desviado las rutas de sus buques con destino a Curazao como medida de último minuto para impedir su confiscación. Si Petróleos de Venezuela no acata lo que el tribunal determina, no se puede descartar, incluso, la toma de buques con crudo venezolano en alta mar. El potencial embargo de activos venezolanos internacionales se produce en un contexto de enorme desorden financiero que ha evidenciado la administración de Maduro, cuyo ejecutivo tiene vencidos pagos de onerosos préstamos por otros conceptos, y que colocaron a Venezuela en una situación de default técnico desde finales del año pasado. ConocoPhillips también demandó al Estado venezolano ante el CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones, dependiente del Banco Mundial, por violaciones al Tratado Bilateral de Inversiones firmado entre Venezuela y Holanda. En ese proceso ya se determinó que el país latinoamericano incurrió en faltas por la expropiación de dos activos de ConocoPhillips, las instalaciones de Petropiar y Petrozuata, en la faja petrolífera del Orinoco, y que está a la espera de que se determine el monto de la indemnización. El Ministerio de Energía y Petróleo de Venezuela emitió un ambiguo comunicado, en el cual protesta por la decisión del tribunal y enjuicia los motivos de la multinacional petrolera con sede en Houston para la demanda, pero se compromete a resolver de forma legal y pacífica las controversias haciendo uso de las instancias destinadas para tales fines. La reacción oficial incluyó un pronunciamiento adicional de PDVSA a través de la cuenta de Twitter de la compañía, en la cual se afirma que la nación honrará sus compromisos. Para sorpresa de muchos, sin embargo, estos tweets fueron borrados poco después de haber sido publicados. El motivo del contencioso judicial encuentra su raíz en el proceso de nacionalización de activos en la faja petrolífera del Orinoco, decretado por Hugo Chávez en 2007, con ocasión de la creación de la nueva ley de hidrocarburos. Eran otros tiempos. Los márgenes de rentabilidad de la industria venezolana eran todavía apreciables, con el precio del petróleo por encima de los $100 por barril, y la nación estaba embriagada por una ola de nacionalismo económico. Goodbye, good luck, and thank you very much, adiós, buena suerte y muchas gracias. Con esas palabras, en una cadena de televisión del año 2007, el entonces presidente Chávez decidió dar por terminados los contratos de operación que justificaban la presencia de esta y otras multinacionales en los yacimientos de la faja del Orinoco, que fueron promovidos, sobre todo, durante el mandato de Rafael Caldera, 1994 a 1999, en el marco de un proceso conocido como la apertura petrolera,
que fue muy criticado por la dirigencia chavista por entreguista. Para seguir operando en la explotación de los cuantiosos crudos extrapesados de la faja del Orinoco, estas compañías fueron obligadas a migrar a un sistema de empresas mixtas, en las cuales podrían seguir en el país, pero tuteladas con la mayoría accionaria de PDVSA. Algunas de las principales multinacionales del sector, Chevron, British Petroleum BP, Statoil y Total, aceptaron los términos operativos dispuestos por el gobierno chavista, pero Canacou y ExxonMobil permanecieron renuentes. Aunque PDVSA ha prometido que pagará, los analistas ven con enorme cautela que esto ocurra en lo inmediato, en virtud del pronunciado deterioro financiero y operativo de la corporación y el estado de quiebra del país. De hecho, desde que nació la diferencia, en época de vacas gordas, el ejecutivo de Chávez se mostró dispuesto a cancelar algún acuerdo, que llegó a ejecutar con otras compañías expropiadas durante su mandato, que en esta ocasión no pudo llegar a concretarse por discrepancias en los montos. Los observadores no descartan que ambos factores intenten concretar una modalidad pactada. Una noticia con fuente Agencia EFE. Firmado entre Venezuela y Holanda. En ese proceso ya se determinó que el país latinoamericano incurrió en faltas por la expropiación de dos activos de ConocoPhillips, las instalaciones de Petropiar y Petrozuata, en la faja petrolífera del Orinoco, y que está a la espera de que se determine el monto de la indemnización. El Ministerio de Energía y Petróleo de Venezuela emitió un ambiguo comunicado, en el cual protesta por la decisión del tribunal y enjuicia los motivos de la multinacional petrolera con sede en Houston para la demanda, pero se compromete a resolver de forma legal y pacífica las controversias haciendo uso de las instancias destinadas para tales fines. La reacción oficial incluyó un pronunciamiento adicional de PDVSA a través de la cuenta de Twitter de la compañía, en la cual se afirma que la nación honrará sus compromisos. Para sorpresa de muchos, sin embargo, estos tweets fueron borrados poco después. La empresa petrolera PDVSA y el gobierno de Venezuela en alto riesgo. ConocoPhillips pone a Petróleos Venezuela, PDVSA, en una situación crítica. La victoria de la tercera mayor petrolera estadounidense por la demanda interpuesta ante la Cámara Internacional de Comercio obliga a la firma estatal venezolana a pagarle $2.040 millones por los daños producidos tras la nacionalización unilateral. Una de sus consecuencias inmediatas del fallo reviste una enorme gravedad para el gobierno de Nicolás Maduro. La sentencia abre las compuertas para la confiscación de crudo y el embargo de activos internacionales pertenecientes a esta nación, colocando, como mínimo, retardos en la comercialización de su petróleo. Así lo reseña elpaís.com. La bajada en los bombeos venezolanos de crudo, en su nivel NIR con las propiedades de PDVSA en Aruba, a través de su filial Citgo. PDVSA ha desviado las rutas de sus buques con destino a Curazao como medida de último minuto para impedir su confiscación. Si Petróleos de Venezuela no acata lo que el tribunal determina, no se puede descartar, incluso, la toma de buques con crudo venezolano en alta mar. El potencial embargo de activos venezolanos internacionales se produce en un contexto de enorme desorden financiero que ha evidenciado la administración de Maduro, cuyo ejecutivo tiene vencidos pagos de onerosos préstamos por otros conceptos, y que colocaron a Venezuela en una situación de default técnico desde finales del año pasado. ConocoPhillips también demandó al Estado venezolano ante el CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones, dependiente del Banco Mundial, por violaciones al Tratado Bilateral de Inversiones de haber sido publicados. El motivo del contencioso judicial encuentra su raíz en el proceso de nacionalización de activos en la faja petrolífera del Orinoco, decretado por Hugo Chávez en 2007, con ocasión de la creación de la nueva ley de hidrocarburos. Eran otros tiempos, los márgenes de rentabilidad de la industria venezolana eran todavía apreciables,
con el precio del petróleo por encima de los $100 por barril, y la nación estaba embriagada por una ola de nacionalismo económico. Goodbye, good luck, and thank you very much, adiós, buena suerte y muchas gracias. Con esas palabras, en una cadena de televisión del año 2007, el entonces presidente Chávez decidió dar por terminados los contratos de operación que justificaban la presencia de esta y otras multinacionales en los yacimientos de la faja del Orinoco, que fueron promovidos más bajo en 70 años, como consecuencia de la corrupción, y las enormes deudas que acumula PDVSA, que han triturado su otrora posición de solvencia, se suman a este revés judicial y sitúan al régimen venezolano, dependiente como nunca de sus ingresos petroleros, frente a un potencial problema de flujo de dinero en el corto y el mediano plazo. De momento, el triunfo de la ConocoPhillips en el arbitraje ha servido para que PDVSA no pueda operar con normalidad en el abastecimiento de sus buques en los terminales de la estatal venezolana en las islas de Bonaire y San Eustaquio, limítrofes con Venezuela, pertenecientes a la corona holandesa. Tampoco podrá hacerlo en la estratégica refinería Isla, en Curazao, a través de la cual PDVSA atiende despachos enviados a naciones como China y la India. En Caracas temen que lo mismo pueda ocurrir